Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Demetrio Garrido Tejada, químico, bacteriólogo, parasitólogo, egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de gran relevancia para nuestro país y para el mundo. El tema es el coronavirus. Para ello quiero considerar los siguientes puntos. Vamos a revisar la morfología de este agente viral, vamos a revisar el mecanismo de infección, la importancia de los ventiladores para apoyar a los pacientes con COVID-19 y por último vamos a revisar las medidas preventivas para evitar el contagio por COVID-19. Comencemos con la presentación. Como ya les decía en un momento, el propósito de esta presentación es que los estudiantes puedan desarrollar la habilidad de emitir opiniones o de resolver problemáticas a partir de nociones científicas. Eso es lo más importante, que puedan sustentar, que puedan fundamentar a partir de una visión científica. En la siguiente diapositiva vamos a revisar la morfología viral. Si ustedes se dan cuenta, tenemos en esta parte una estructura proteica que son espículas que van a permitir a este agente viral adherirse a la membrana de células humanas para poder llevar a cabo la infección. Tenemos también una capa lipídica de este agente viral, es decir, que está formado concretamente de lípidos. Toda esta capa lipídica, pues como bien su nombre lo indica, tiene lípidos. Todas las demás estructuras son proteínas, de tal forma que la envoltura de este agente viral pues está formada por proteínas y por lípidos. Ya bien señalábamos que estas estructuras que están aquí, algunos autores hacen referencia a espículas o espinas, pero que estas estructuras proteicas son aquellas que se van a unirse a la membrana de las células humanas. Posteriormente tenemos esta estructura que ustedes ven al interior de este agente viral, que es el ARN, el ácido ribonucleico. El ARN es la estructura genética que contiene toda la información necesaria para que este agente viral pueda infectar, pueda replicarse y pueda sintetizar a partir de la maquinaria celular donde infecta todas las proteínas que requiere para ensamblarse, para generar millones de copias más de ella misma. Entonces, ese es el propósito del agente viral, que está en forma de espiral, de forma de helicoidal. Es una sola cadena de ARN, el ácido ribonucleico. En el caso de las células humanas, nosotros tenemos esta estructura genética, esta que ustedes pueden visualizar aquí. Nuestra estructura genética se llama ácido desoxirribonucleico, a diferencia de la estructura genética que está presente en el coronavirus. En el caso de nosotros es de doble cadena. Aquí está presente una cadena y aquí viene la otra cadena. Entonces, en esta estructura está contenida la información genética en el caso de nosotros. Eso es para que ustedes puedan saber la diferencia entre la estructura genética de las células de nosotros como humanos y la estructura genética del coronavirus.
En la siguiente diapositiva podemos visualizar el mecanismo de infección de este agente viral. En la diapositiva anterior ya habíamos señalado que alrededor del coronavirus tiene unas espinas o unas espículas, que en realidad son proteínas. Las proteínas son estructuras químicas, son macromoléculas que están formadas por aminoácidos. Estas estructuras que ustedes ven en esta parte superior es la estructura que se va a unir con los receptores de las células humanas. Aquí en este caso podemos, donde estoy señalando con una flechita, tenemos un receptor de la célula humana. Entonces, aquí en este caso, la estructura proteica del coronavirus se une específicamente con el receptor de la célula humana para llevar a cabo la infección. Ya que se haya llevado a cabo este proceso en donde la estructura proteica del coronavirus reconoce la estructura proteica, es decir, el receptor de la célula humana, ya que lo reconoce, se lleva a cabo la inserción de código genético, es decir, del ácido ribonucleico. Ya que se haya introducido el ácido ribonucleico a la célula, el ácido ribonucleico va a tomar el control de la célula humana. Hasta antes de la infección, las células humanas, todo su metabolismo tenía como propósito la reproducción de ellas mismas. Pero cuando son infectadas por algún agente viral, en este caso del coronavirus, su maquinaria comienza ahora a sintetizar todas las proteínas que requiere el agente viral para poderse replicar y generar millones de copias más. Ahora, todos los agentes virales que se vayan generando ahora, que se vayan replicando, que se vayan multiplicando, ahora van a tener la capacidad para ir a infectar a otras células humanas más que puedan encontrar. De tal forma que cuando una persona ya infectada y ya que haya desarrollado la enfermedad del COVID-19 va a comenzar a tener diversos síntomas. Entre algunos síntomas, por supuesto que es la tos seca. Al tener tos seca, pues obviamente que va a generar las condiciones para que millones de agentes virales salgan junto con partículas de saliva y estén en la posibilidad de infectar a otras personas más. Esta diapositiva entonces nos indica a grandes rasgos el mecanismo de infección del agente viral. Cabe señalar que hay algunas preguntas que por qué algunos animales no se enferman. No se enferman porque los agentes virales por lo regular son específicos, es decir, en las envolturas externas de un agente viral tienen proteínas. Esas proteínas buscan a otros receptores. Cuanto esos receptores son afines a estas estructuras proteicas de los agentes virales, se unen y entonces se genera el mecanismo de infección. No se puede infectar a otro tipo de animales, en este caso a gatos o a perros, seguramente porque hasta en este momento no se ha demostrado que pudieran tener esos animales los receptores que a este agente viral requiere para poder llevar el mecanismo de infección. Y esa es la explicación, el por qué no infectan a otros organismos. Y en este momento, pues están infectando a los humanos.
En esta presente diapositiva vamos a revisar los síntomas que provoca COVID-19. Ya sabemos que provoca, por ejemplo, tos seca, aumento de temperatura, dolor muscular, dolor de cabeza, dificultad para poder respirar, en fin. Ahora, la tos seca se provoca porque el cuerpo necesita eliminar a un agente extraño que le ha llegado a los pulmones. Por eso es que se comienza a toser para poder ayudar a que sean eliminados los cuerpos extraños que llegan a nuestros pulmones. Esa es la respuesta de inmediato. Los agentes infecciosos siempre generan, o por lo regular, en la mayor de las veces, se genera aumento de temperatura. Y el aumento de temperatura también tiene como propósito, en este caso, eliminar o contribuir para que el cuerpo se pueda recuperar. Ahora, la dificultad para respirar, que es uno de los problemas más graves de esta enfermedad, la dificultad para poder respirar. ¿Qué pasa en este caso? Cuando hay una infección, este agente viral puede entrar por los ojos, puede entrar por la nariz, puede entrar por la boca. Se dice que las células de las vías respiratorias tienen grandes cantidades de receptores afines a este agente viral. Como tienen grandes receptores afines a este agente viral, es por ello que este agente se dirige más a infectar a las células de la parte del aparato respiratorio, en este caso de los pulmones. Este agente viral pasará por los bronquiolos, llegará hasta los alvéolos. Los alvéolos van a tener grandes cantidades de células epiteliales. Las células epiteliales tienen grandes cantidades de receptores afines a este agente viral. Por eso es que se replican en esta zona. Ahora, ¿cómo es que se genera esa dificultad para poder respirar? Los alvéolos tienen flexibilidad. Eso permite un intercambio adecuado de gases. Los alvéolos introducen el oxígeno que nosotros respiramos, inhalamos, a los capilares que están ahí presentes. Introducen el oxígeno. Ya que se haya introducido el oxígeno a los capilares, para que a su vez esos capilares lo lleven a diferentes partes del cuerpo humano para poder oxigenar y llevar a cabo otros procesos metabólicos, al mismo tiempo el dióxido de carbono se incorpora a los alvéolos para poder ser eliminado cuando nosotros exhalamos. Pero cuando hay una replicación masiva, cuando hay una replicación de este agente viral denominado coronavirus, entonces los alvéolos pierden su flexibilidad, pero además comienzan a segregar ciertos líquidos o sustancias, lo cual dificulta el intercambio de los gases. Como el alvéolo ya no puede suministrar adecuadamente el oxígeno a los capilares, entonces comienza a haber dificultad para poder respirar. Esa es la razón por la cual los pacientes que desarrollan o que tienen COVID-19 comienzan a tener este problema. De ahí la importancia de utilizar tecnologías para poder ayudar a los pacientes para que puedan recuperarse. En la siguiente diapositiva
en la diapositiva que en este momento se está proyectándose, podemos visualizar ventiladores. Los ventiladores, ¿qué es lo que hacen? Los ventiladores lo que hacen es ayudar a suministrar oxígeno o aire a presión. En la diapositiva anterior ya habíamos revisado que los alvéolos pierden su flexibilidad y comienzan a agregar ciertas sustancias, lo cual dificulta el suministro de oxígeno. Entonces, es necesario tener ventiladores para meter aire u oxígeno a presión para ayudar a esos pacientes de que se puedan recuperar. Ese es el propósito de los ventiladores. Ese es el propósito de los cuidados médicos. Ahora, ¿por qué es importante entonces las medidas que dice el sector salud que hay que considerar? Donde hay que considerar es entonces, pues la cuarentena. Si nosotros no ayudamos y no respetamos la cuarentena en la medida de nuestras posibilidades, sabemos que muchas personas, pues es obvio que por más que quieran quedar en casa, es difícil. Sin embargo, las personas que puedan tener la posibilidad de estar en casa, cuidarse, es mucho mejor que se queden en casa. ¿Por qué? Si nosotros recuperamos la experiencia de otros países, cuando se grafica el número de casos, pues se obtiene una curva que se eleva de inmediato. Entonces esta curva indica que hay un número de casos muy grande y en un tiempo muy corto. Ese es el problema. Ahora, si los casos aumentan drásticamente, cualquier sistema de salud de cualquier país es complicado que tenga el número de camas y el número de ventiladores necesarios para poder atender a todos los pacientes. De tal forma que si la curva crece muy rápido, es decir, eso significa que vamos a tener muchos casos en un tiempo muy corto. Entonces, no se van a tener ventiladores disponibles. Y si no se tienen ventiladores disponibles y no se tienen camas disponibles, eso va a dificultar que los médicos puedan atender adecuadamente a estos pacientes. Por eso es importante quedarse en casa. Ahora, con la cuarentena, ¿qué es lo que se busca entonces? La cuarentena lo que busca es que la gente, al quedarse en casa, disminuye la probabilidad de contagiarse, disminuye la posibilidad de contagiarse, porque ya no habrá un contacto social, y si ya no hay un contacto social, entonces disminuye esa probabilidad. Si todos o la mayor parte de la población se quedan en casa, entonces se logra aplanar la curva, es decir, el número de casos por contagio de este coronavirus va a ser mucho menor. Y si es mucho menor, entonces la población que va a requerir los ventiladores, que va a requerir una cama, pues la población va a ser mucho menor. Entonces el sistema de salud va a tener mayores posibilidades de poder atender a esos pacientes. Y si puede atender a esos pacientes, pues entonces se aumenta la probabilidad de que los pacientes que se enfermen por COVID-19 puedan recuperarse. Caso contrario, en la primera curva, como no se va a tener los suficientes números de ventiladores y de camas, cabe la posibilidad de que las personas que no se les apoye, pues van a tener, pues lo más seguro es que la muerte. En el caso contrario, se aumenta la probabilidad de que se puedan recuperar porque los médicos los van a poder apoyar
porque habrá equipo médico necesario para dar atención a esos pacientes. De ahí la importancia de la cuarentena. Por eso es importante entonces quedarnos en casa. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre las medidas preventivas, pero también al mismo tiempo tenemos que considerar, como lo señalamos en un inicio, la base científica del por qué es importante las medidas preventivas. En este caso, yo les puedo compartir que para mí lo más importante es la sana distancia y lavarse las manos. Si mantenemos una sana distancia, si estamos en una posición que garantizamos de que cuando alguien habla y no nos lleguen las partículas de saliva de esa persona que está hablando, y al mismo tiempo que también nosotros al hablar no permitamos que las partículas de saliva que nosotros emitimos al hablar no le llegue a otras personas, ahí ya está el primer cuidado. Eso garantiza de cierta forma que no contagiemos a otras personas en el supuesto de que pudiéramos tener COVID-19. Esa es una de las medidas importantes. Otra medida muy importante es lavarse constantemente las manos e inclusive los objetos que se están usando. Si yo constantemente estoy lavándome las manos, eso disminuye la probabilidad de que yo pueda ir diseminando este agente viral por contacto con objetos. De lo contrario, si yo no me lavo constantemente las manos y toco material contaminado, es muy probable que yo pueda entonces infectarme de este agente viral. De ahí es la importancia entonces de lavarse constantemente las manos. Pero además aquí vamos a comprender cómo es que el jabón ayuda a inactivar los agentes virales. En la presente diapositiva tenemos una estructura química del jabón que se une a la grasa y tenemos otra estructura química del jabón que se une más al agua. En las primeras diapositivas comprendimos que la capa o la membrana, la envoltura del coronavirus, tiene capas lipídicas y proteínas, pero sobre todas las capas lipídicas que van a estar en esta estructura, en esta envoltura, pues se van a unir con esta estructura del jabón, y al unirse, pues el jabón lo que va a hacer es que va a destruir esa envoltura, y al destruir esa envoltura, fácilmente ahora se podrá destruir al ARN de este agente viral. El ARN ya vimos en las primeras diapositivas que es el material donde está contenida la información genética. Entonces, de esa forma se inactiva este agente viral porque se destruye su capa lipídica. Y si se destruye su capa lipídica, entonces se va a destruir fácilmente su ARN, es decir, su ácido ribonucleico. De esa forma, con el jabón, entonces destruimos los agentes virales. De ahí la importancia de estarnos lavando las manos de forma constante. Y por último, quisiera comentarles, dado a que este coronavirus va aumentando el número de casos, pero mientras que no sea tan grande, nosotros no vemos casos cercanos a nosotros.
Y hay una población importante que quizá cree que no existe el coronavirus o no existe el COVID-19 y no llevan a cabo las medidas necesarias, las medidas preventivas. Y son personas que pueden contribuir a que aumente más el número de casos. Nosotros, que de cierta manera tenemos información, tenemos que contribuir para darle información a la gente para que tenga conocimiento y evitar que se siga aumentando más el número de casos, en la lógica de ayudar para que el sistema de salud no truene. Si todos contribuimos, vamos a salir más pronto de este problema. En la medida que informemos, en la medida que los negocios en nuestras colonias y en cualquier otro lado lleven a cabo medidas preventivas, eso nos va a ayudar a todos. Un ejemplo, si yo voy a ir a comprar un kilo de tortilla y en la tortillería veo que toman medidas preventivas, pues eso está bien, porque ese micronegocio va a ayudar para que no aumenten el número de casos. Eso es muy importante. Hasta ahí les dejo esta presentación. Espero y les sea de utilidad. Un fuerte abrazo y cuídense todos. Cuídense a ustedes mismos para que al mismo tiempo cuiden a la familia. Quédense en casa. Muchas gracias. Eso fue todo. Espero y les sea de utilidad el video.